Bueno, va a quedar cortado lo que estábamos grabando. Pero bueno, eh, para seguir, digamos, con los otros temas que nos interesan, yo les decía que hablando de federalismo, como los dos únicos estados federales que tenemos dentro de Europa, que si bien son, por un lado, Alemania y por otro lado el gobierno colegiado de Suiza, comparado como Estado Federal Suizo, Confederación Helvética, con el otro nombre que se la conoce, tenemos que, por razones históricas, y lo vamos a referir más cuando veamos el derecho comunitario europeo, eh, nos vamos a encontrar que hay una raigambre europea mucho más fuerte que a la de cada uno de los estados europeos como los conocemos hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Es complejo, pero présteme atención un poquito. Tiene que ver la historia. Si nosotros vemos la conformación casi tal cual como la conocemos hoy en día de los estados europeos, vamos a ver que la misma se va a producir a partir de la conformación de las monarquías absolutas. ¿Cuándo nacen esas monarquías absolutas? Bueno, fundamentalmente aparecen con otro evento histórico religioso muy importante, que es la aparición del protestantismo. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ese momento la mayor parte de Europa estaba dividida en ciudades y estados. No había una división territorial como la que conocemos hoy en día. Había ciudades muy importantes que obviamente hoy en día se mantienen, los burgos, como muchas ciudades italianas, como Venecia, Florencia, Roma, como París en Francia, como Hamburgo en Alemania, bueno, y tantas otras importantes. Pero claro, la centralización del poder estaba dentro de esas ciudades. Por fuera de las mismas, todavía teníamos los señores feudales o pequeños reyes con territorios diseminados que les daban poder, porque la posición de la tierra era lo que marcaba, pero por sobre encima de ellos, otro centro de poder muy importante era la iglesia. Algo hemos hablado de esto en clases anteriores, pero ese vínculo de la iglesia con esos reyes y señores feudales estaba dado fundamentalmente y de alguna manera astuta también por parte de la iglesia, de mezclar el poder espiritual con el poder terrenal. ¿Por qué digo esto? Porque esa mezcla se daba fundamentalmente en que para que un rey pueda gobernar, necesitaba estar en consonancia con el poder divino. ¿Por qué? Porque todo poder real en ese momento era considerado que venía de Dios. Si el monarca no estaba dentro de lo que, digamos, serían los designios de Dios a través de la iglesia, el pueblo podía rebelarse y estaba autorizado para ello, o decir, no obedecer. Con esto, bueno, incluso varios eh, personajes de la historia, incluso del campo protestante como del campo católico después, van a autorizar la posibilidad del tiranicidio, o sea, de que ese rey cuando se apartaba del mandato divino se transformaba en un tirano y como estaba alejado de Dios, podía ser derrocado por el pueblo. Incluso más, podía ser asesinado, muerto, porque obviamente se había alejado de eso. ¿Cómo la iglesia mantenía a esos reyes dentro de ese campo espiritual, ese campo divino, y de respeto a la figura de Dios? Muy sencillo, a través de la confesión y del perdón que otorgaba el poder papal y lo dejaba dentro de la iglesia. Claro está que ¿qué pasaba? La iglesia es un centro de poder, no entro a discutir las cuestiones religiosas, filosóficas, sino que me remito a los pecados humanos que hay dentro de la historia. Y obviamente la iglesia en ese momento estaba regida por gente que, bueno, en muchos casos era inescrupulosa
y lo único que interesaba era el dinero. En realidad, más que el dinero, la posesión terrenal, la posesión de territorio. Por eso se ordenaban como sacerdotes a hijos de otros señores feudales, había manejo espurio dentro de la iglesia también. Y por otra parte, se estaba construyendo, mejor dicho que constituyendo, la iglesia de San Pedro en Roma. Como habrán visto, aquellos que han tenido la oportunidad de viajar y conocerla, y aquellos que no, aunque más no sea en una visita guiada por internet, que vale la pena hacerlo también, la majestuosidad de lo que es ese palacio, porque es un palacio obviamente, más allá de una iglesia, eh, y el costo que eso ha tenido. Y solo no se paga, nadie lo hacía por amor al arte y demás, sino que cada uno que colaboraba en la construcción de eso cobraba por hacerlo y la iglesia tenía que pagar. Para eso necesitaba dinero. ¿De quién iba a cobrar el dinero en esos momentos la iglesia? Y bueno, de los poderosos, de los señores feudales y de los reyes. ¿A través de qué cobraba eso? Bueno, a través de lo que se llamaba la bula o perdón papal. Esa bula, que en definitiva era, aquellos que son católicos lo saben, cuando se van y se confiesan frente al sacerdote, y el sacerdote otorga el perdón de los pecados, aquí el único que podía absorber de los pecados a un monarca era el Papa, o que estaba, digamos, a su mismo nivel. Claro está que era bastante costoso para muchos reyes y señores feudales trasladarse hacia Roma para ver al Papa y conseguir ese perdón papal. No solamente por el costo económico, sino por el costo en tiempo que eso demandaba. Más cuando tenían que seguir gobernando y tenían gente al acecho a ver si podían usurparle el poder. Esto llevó a que, con el correr del tiempo, para otorgar ese perdón papal, esa bula, el Papa adoptase un sistema de costos. O sea, ¿cuánto costaba el viaje de un señor feudal o de un rey hasta Roma y de vuelta, más la estadía y demás? Y bueno, el Papa hacía que ese costo, en lugar de viajar, era el costo que costaba la bula, o sea, el perdón de los pecados de ese monarca, a cambio de esa suma de dinero. Después se lo remitía bastante tiempo después, como un paseo exequatum, que es una orden escrita con ese perdón papal de los pecados, que valía como un año más o menos, para que el rey lo tuviera y lo pudiese exhibir frente a aquellos que bueno, pudiesen dudar de su mandato divino. O sea, ustedes ven que se transforma en un negocio y ese negocio, en definitiva, era un negocio económico más allá de la cuestión espiritual. Por eso, con la aparición de Martín Lutero en Alemania, que es el principal exponente del protestantismo, que critica a los designios de la iglesia en este sentido, quiere volver a una iglesia más justa, donde, bueno, obviamente, primero que no cree en la confesión, sino que cree en el arrepentimiento de los pecados directamente, no creía necesario que hubiese que ir a la confesión, modifica algunos otros puntos más. Era un tipo muy inteligente, él escribe mucho, publica de sus obras, y esta publicación de las obras lleva, en definitiva, a que hace un replanteo por parte del sector de la iglesia, pero obviamente dentro del seno de la iglesia, propiamente dicho, genera rispideces. Los señores feudales y los reyes ven en esta posibilidad del protestantismo la creación de iglesias locales. Es decir, ven con buenos ojos la aparición de Lutero, de una nueva iglesia evangélica, esa instalación en territorio alemán, como ha sido otras en Suiza, como ha sido otras en Francia, en Alemania, bueno, Alemania ya lo mencionaba, en Holanda. Bueno, y esto se empieza a desperdigar por toda Europa. Esa conformación de las iglesias locales hace que el poder del rey tenga ese respaldo de esas iglesias locales sin necesidad de tener que ir a buscarlo al perdón papal, porque los mismos miembros de esa iglesia
católica en su momento, se habían pasado a la iglesia protestante local. La gran mayoría se habían transformado en protestantes. Con lo cual el rey ve en ese momento la necesidad de decir, bueno, yo renuncio al poder del Papa, me, me hago ordenar rey bajo las normas de la iglesia protestante local y con eso gobierno conjuntamente con el poder espiritual de la iglesia protestante que no tenía interés económico respecto al poder del rey. Por eso esa es una de las grandes diferencias y por eso el gran acogimiento que tuvo por parte de las monarquías, y logra una división terrenal en el aspecto de lo que es hoy casi el terreno de los países como los conocemos, abarcando las ciudades más importantes y las iglesias locales. Es decir, el rey digamos, utiliza esto para romper con el poder del Papa, no tener que pasarle más dinero para quedar fuera de la iglesia. Ya no hay motivo para pelearse con el Papa por el tema de los costos que tenía eso, y le dice al Papa, mira, si te he visto, mucho gusto, no me interesa ahora, yo me mantengo en mi poder amparado por las iglesias locales. Esto conformó los estados absolutos, como hoy en día casi lo conocemos, o sea, lo que va a ser Francia, lo que van a ser los Países Bajos, Bélgica, lo que va a ser en definitiva Alemania. También de alguna manera Inglaterra es una situación aparte, porque Inglaterra, Enrique VIII le sirve justamente la aparición de una iglesia local que la crea él, pasándole a ser jefe de la iglesia, porque no le daban el perdón. En realidad él pretendía la ruptura de su matrimonio con Catalina para poder casarse con Ana Bolena, y ese planteo que hace a la iglesia se lo deniega porque quería la unidad matrimonial y el divorcio no era aceptado, mientras que ya era aceptado en muchas iglesias protestantes. Entonces él dice, bueno, a ver, un momentito, la última que me queda es para romper con el vínculo de la iglesia católica, poder casarme y divorciarme, crear una iglesia local de la cual yo voy a ser el jefe. Por eso comienza también este armado de iglesias locales en favor de las monarquías, acomodándolas de acuerdo al poder para separarlo del poder del Papa, para que el Papa ya no tuviese injerencia en ese poder, en poder territorial que nos estamos refiriendo, no un poder espiritual. No nos metíamos con las cuestiones espirituales. En realidad, los reyes lo que hacen es ayornar ese poder espiritual a sus necesidades para poder gobernar sin impresión del poder del Papa. Eso crea los estados absolutos, como con la conformación casi como hoy en día conocemos de los principales países europeos, y nos lleva a, digamos, el origen de estos países. Pero ¿qué pasa? Porque yo hablaba recién de estos estados federales y de estos estados unitarios. Porque esta conformación de estos países, fundamentalmente en el caso de Francia, en el caso inglés también, en el caso de Holanda y de tantos otros países, que no, la gran mayoría, porque solamente quedan fuera de esto Francia y Alemania, logran establecer ese sistema unitario descentralizado para que el poder del rey no se pierda, fluya directamente de él a través de sus representantes, que son sus delegados, y se pueda mantener esa estructura de gobierno. Pero en muchos casos, la raíz histórica respecto de lo que son las regiones, que después terminaron siendo absorbidas por el gobierno central francés en su caso, holandés en su caso, estaban por sobre encima de eso. Terminan aceptándolo, pero, por ejemplo, tenemos en Holanda, hay dos grandes grupos, los valones, los eslavos. Lo mismo pasa en Francia, con distintas regiones, Normandía, bueno, tantas otras, no voy a entrar a enunciárselas. Pero esas regiones, de alguna manera, tenían antecedentes históricos preexistentes a esa conformación de los estados. Incluso esto pasa en países donde el origen católico no se modificó, no hubo protestantismo, pero sí hubo una invasión musulmana muy importante, que fue como el caso de España, que terminó tomando territorios muy importantes de España.
Y todo eso también influye en la conformación de lo que son los estados actuales, pero que cada una de esas regiones ha mantenido rasgos particulares. Es más, incluso la comunidad europea hoy en día, en muchos de estos casos de estas regiones, eh, con su representatividad, les ha empezado a reconocer alguna representación dentro de la comunidad, más allá de la que tienen originaria por formar parte de un Estado miembro, como en el caso de Francia, España, Holanda. Pero el caso más específico de esto, porque ha logrado un avance muy importante en ese sentido y modificado ese origen descentralizado del poder monárquico dentro de todo el territorio, ha sido el caso de España a partir de 1978, con la última constitución que dictó. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento expreso a esas regiones y se les da autonomía. Con lo cual tenemos un sistema superpuesto donde el Estado federal no existe, pero sin embargo, a pesar de ser un Estado unitario descentralizado, por sobre encima de ese Estado unitario se coloca un nuevo régimen casi federal, te diría que incluso hasta más federal que el nuestro, porque esas regiones autónomas son más fuertes que nuestras provincias en muchos casos, donde se superponen en muchos casos poderes, perdón, y en otros tienen más poder incluso que, digamos, la representación común que tienen dentro del Senado y dentro del Congreso, de la Cámara de los Diputados en España, que son las regiones autónomas. ¿Cuáles son estas regiones autónomas? Bueno, lo vemos todos los días por la televisión, en el caso más emblemático es el caso de Cataluña, también tenemos el País Vasco, también tenemos otras menos importantes como se me fue ahora, perdón, ya me viene a la cabeza, Castilla la Vieja, Castilla y Aragón, la zona de Valencia, bueno, en realidad la zona de Valencia pertenece a Cataluña, pero muchas regiones donde la misma Constitución del 78 establece una serie de requisitos para poder ser reconocidas, que es la preexistencia, digamos, histórica de esa región a la conformación del Estado español en sí, que se marca por un escudo propio, una bandera y un idioma que lo identifique. Galicia, otra región también. ¿Esto por qué? Hago una pequeña referencia histórica. En el 31, España, que es una república, tiene estas regiones reconocidas específicamente. Después tenemos la Guerra Civil Española, que va del 35 al 39, donde nos encontramos que ganan los nacionalistas sobre los republicanos, con Franco a la cabeza, y cuando Franco gobierna, con un gobierno autocrático, le quita esa representatividad de las regiones autonómicas, Principado de Asturias, muy bien, Analia también, le quita esa representatividad que tenía y dice, España es una sola, no permito ni tolero más ningún otro idioma que no sea el español, si es así serán perseguidos aquellos que den clases en catalán, por ejemplo, como así también no acepto ninguna bandera, ninguna identificación propia de ninguna de esas regiones. Durante el gobierno de Franco, que va hasta el 75, hace muchos años, muere Franco en ese año y ahí se termina su gobierno, después lo vamos a ver un poquito más en profundidad. La región que más se opone a esto es la región de Cataluña. Las demás, por A o por B, se han mantenido, pero la más combativa fue Cataluña. Lo cierto es que, bueno, tenés ciudadanía española, Analia, por mi papá y conozco muy bien, bueno, perfecto. Estoy haciendo una breve reseña, es asturiano. Asturiano. Yo hago está muy bien, yo estoy haciendo una breve reseña, sí. Es mucho más amplio. Esto es para
un tema que puede dar 3, 4 clases, porque si estoy abarcando una gran cantidad de años de historia en poco tiempo, y la estoy haciendo en pocos minutos una reducción para poder ampliar un poco más esto, pero sí, aquellos que obviamente tienen parientes les ha tocado abuelos o bisabuelos que han estado en la Guerra Civil Española y se han dividido de familias. La verdad que, bueno, ha sido muy triste, pero bueno, así todo España ha salido adelante con Todo, sus, sí. con sus defectos y sus virtudes, como todos los países, obviamente. Ha pasado por gobiernos de izquierda, por gobiernos de derecha, pero la realidad es que hoy tienen una convivencia política bastante mejor que la nuestra, a pesar de que en estos últimos años hay una influencia populista muy importante. Hasta hace 8 o 10 años atrás, España había logrado casi un bipartidismo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, y se había transformado justamente en un sistema bastante interesante de gobierno donde alternaban entre unos y otros, pero bueno, los vicios de la política y los vicios de los políticos, mejor dicho, llevaron a la aparición de nuevas fuerzas, escisiones de esos partidos que, eh, entre ellos, bueno, Podemos, que hoy están gobernando conjuntamente con el PSOE, y otras fuerzas políticas más, pero que se han radicalizado tanto para la extrema izquierda como para la extrema derecha, lo cual lamentablemente no es bueno. Pero es un fenómeno que se produce a nivel mundial, en toda Europa. Hoy por hoy se ha vuelto de nuevo la xenofobia, se ha vuelto sobre todo con inmigración por parte de países africanos y de países de Europa del Este que se han trasladado a Europa Occidental, cuando se produce la ampliación de la Comunidad Europea hacia los 11 países de España, de Europa del Este. Claro, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces estas cosas generan después estas situaciones donde es muy lindo abrirnos a todos y donde podamos tener una Europa única, pero que por otro lado, cuando vienen a lo mejor extranjeros, no de países que a lo mejor estaban en un mismo nivel económico que el tuyo, sino en una inferioridad económica, y vienen a trabajar y a sacar a lo mejor el trabajo de los demás, y bueno, quieran que no, genera rispideces, y eso es lo que por ahí se ha producido, por eso la xenofobia hoy en día. Habrá que buscarle un equilibrio a todo esto, no es fácil para quienes gobiernan, pero Marco, si no me quiero ir mucho del tema, justamente que España, con estas regiones autónomas, justamente les reconoce esta autonomía hasta tal punto que tiene representación en el Senado, tiene la posibilidad de ejercer, de elegir senadores y elegir autoridades propias dentro de cada una de esas regiones. Y le ha dado una autonomía muy importante, por eso hablaba que incluso más que muchas de nuestras provincias. Eh, por lo cual le ha dado una característica a España, que si bien es un país único, algunas de esas regiones han pretendido incluso la independencia, como en el caso de Cataluña, eh, tal vez más por antecedentes históricos que otra cosa. Yo creo que no es conveniente, por más que, ¿qué dicen los catalanes? A ver, ellos plantean que son de alguna manera el motor económico de España, porque bueno, tienen el puerto, porque son en definitiva los que generan más productividad y demás, y que está todo radicado ahí. Sobre todo la gran bronca es contra Madrid. La Comuna de Madrid, ¿qué ocurre? A ver, para nosotros los santafesinos es como si fuera Santa Fe, sin desmerecerlo, ¿no? Es toda la administración pública radicada en Madrid, entonces dice, claro, ellos viven de nosotros fundamentalmente. Que el resto haga lo que quiera, nosotros nos queremos ir. Es complejo, no es tan simple, eh, solos tampoco se va a ningún lado. Yo creo que está bien la autonomía, está bien que se den sus gobiernos, está bien que tengan participación y que cada uno luche por esa identidad que tienen que tener, porque está bueno y hace a la vida, sobre todo en España, de esas identidades que tienen cada una de esas regiones, le da un contenido y un sabor muy interesante. No es lo mismo la comida en uno que en otras regiones. Y está bueno porque es
hace esa diferencia como circular por distintos países, pero con alguna raíz que yo he tenido la oportunidad de viajar por España, que se mantiene, que es esa raíz de España. Algunos despotrican más, algunos despotrican menos, pero significa de alguna manera esa unidad, como para los ingleses, la corona británica, que es la unidad de Gales, Escocia, Irlanda, e Inglaterra. Bueno, para ellos de alguna manera España significa esa unidad también, más allá de la idiosincrasia e identidad que tienen que tener cada uno de ellos, que está bueno también. Pero yo creo que, bueno, muchas veces se juega políticamente con el pueblo, sobre todo con esas raíces, en favor de plantear independencias o plantear situaciones de mayor autonomía, solo para que se terminen beneficiando a aquellos quienes gobiernan. Esta es la realidad, ¿no? O para generar más cargos, o para generar esa política que no es la verdadera política, como nos pasa en nuestro país, donde lamentablemente tenemos 7 millones de personas que están en la actividad privada y que son el motor productivo frente a el resto, que obviamente somos más de 45 millones de habitantes, no somos pocos, pero no tan pocos, pero sobre donde un país donde 7, 8 millones son los que laburan en la actividad privada y no entienden los que están en el gobierno, que hay que darle justamente una mayor predisposición a esa gente, que es la que produce todos los días, para poder mantener toda la estructura. Si seguimos fagocitando a esa gente, seguimos yendo en contra de eso, pasa que en un momento dado ese motor, perdón, no va a poder producir más y no va a tener posibilidades de pagar impuestos, mantener toda la estructura gubernamental, que hoy en día es muy grande, y si no va a haber esa estructura para mantenerse, ¿qué va a pasar? Se cae todo a pedazos, indisputablemente. No hay forma de que se pueda mantener una estructura sin la actividad privada, porque es la que paga los impuestos. Y esto tiene que ocurrir en Argentina como en todos los países del mundo. Lamentablemente, chicos, uno puede ser utópico, idealista, y pretender que, bueno, que el Estado nos preste una cantidad de servicios y que para eso debe estar. Pero la realidad es que si el Estado no tiene ingresos, no puede prestar ningún servicio. Más allá de los que, obviamente, estén mal distribuidos, de que la clase política no haga el esfuerzo y el sacrificio como debería hacerlo conjuntamente con el ciudadano o el trabajador común. Con esto me refiero claramente a bajarse sus ingresos en épocas. Hablamos tanto de la pandemia, de la situación epidemiológica y de las necesidades de que es terrible, qué sé yo, pero yo lo veo que ninguno se haya bajado el sueldo. Sí tocamos la educación. Pareciera que la educación no es primordial en este país, pero sí que un gimnasio está abierto hasta las 10 de la noche, por ejemplo. No porque vaya en contra de que tenga gimnasio, me parece perfecto, pero no entiendo, sinceramente, cómo puede ser que nosotros, por ejemplo, hace más de un año, yo no puedo ir a darle una clase presencial a ninguno de ustedes, con los cuidados pertinentes. Si nosotros, que somos 40, yo tuviese que dividir la clase en grupos de 15 y dar a unos un lunes, otros un martes, o acomodarnos, o dar una vez virtual y una vez presencial, ¿cuál sería el problema? Sin embargo, seguimos así. ¿Cuál es el problema de esto? De dar la clase de esta manera. Y perdone que haga una interrupción de lo otro, pero tiene que ver también con las decisiones políticas y demás. En que yo estoy hablando, repitiendo como un loro, por ahí alguno de ustedes me manda un comentario, habla, está perfecto. Pero en una clase presencial yo puedo hacer un ida y vuelta mucho más ameno que esto. Yo puedo hacer preguntas, más allá de que contesten bien o mal, porque a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa, como les digo siempre, que piensen y que razonen y que discutamos los temas. Yo no tengo la verdad absoluta, ni mucho menos. Nunca me creí que lo tuviera, que por el hecho de ser docente y estar agradecido de poder estar acá dándole clase a ustedes, eso me haga mejor o más importante que cualquiera de ustedes. Al contrario, yo salí de ahí, donde están ustedes, de las mismas aulas, y eso me lleva a mí a pensar en la necesidad de que esto lo tenemos que mejorar entre todos. Entonces, no sirven por ahí esos caprichos de tener
imposiciones que en definitiva vemos que en la práctica no ha solucionado absolutamente nada, sino que por el contrario, seguimos sin vacunas, seguimos sin haber hecho los hospitales con los sistemas de salud que tenían que estar acordes después de un año. Nosotros seguimos, yo por lo menos en mi caso, seguí pagando los impuestos religiosamente, no los dejé de pagar. Entonces son cuestiones que uno se plantea con lo que vemos siempre, ¿no? El servicio que debe brindar la política, que debe estar justamente, valga la redundancia, al servicio de los ciudadanos, y no los ciudadanos al servicio de la política. Entonces a mí eso me produce un ruido interno, y en esto quiero ser bien claro. No es una cuestión, yo quiero que ustedes lo piensen, no quiero con esto imponer absolutamente nada, como lo digo siempre, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de pragmatismo, es una cuestión de decir qué es lo que nosotros queremos como ciudadanos respecto de nuestro país. Bueno, yo puedo querer más, vos podés querer menos, nosotros queremos a lo mejor un Estado presente en tal y tal cosa, es válido. Pero más que preguntarnos qué es lo que tiene que hacer el Estado respecto a tal cosa, primero tenemos que ver cómo hacemos para que pueda brindar todo eso. Si el Estado no tiene capacidad para brindarlo, obviamente porque no tiene ingresos, o esos ingresos, como dije antes, pueden estar mal distribuidos, van a donde no tienen que ir, a los lugares que tienen que ir, no se da prioridad a lo que está estudiado, no de ahora, de hace cientos de años, respecto de qué son las necesidades primordiales de una sociedad, que en esto no me cabe duda que la educación es una de ellas, la seguridad. El otro día escuchaba en la radio a una argentina que se había ido a vivir a Islandia y le preguntaban, ¿cuál es tu principal cambio de vida respecto de tu forma de vivir en Argentina? Y se decía la seguridad. ¿Y por qué? Y porque yo antes salía a la calle, tenía que tener la cartera agarrada, mirando para todos lados, más o menos con ojo en la nuca de que no viniera alguien a robarme la cartera, o mirando que no hubiese un atraco o una lucha entre bandas narcotraficantes que me pueden ligar un balazo de rebote. Y la gente que vive en los barrios, muchos de ustedes obviamente lo saben mejor que yo, de lo que es vivir en esas condiciones y demás. Y de pasar a un lugar, a un país, donde dice no existen las rejas. Yo puedo dejar las puertas cerradas con llave y no pasa absolutamente nada, no existe poner alarma. A ver, puede haber un pequeño hurto de una bicicleta, pero es algo extraordinario. Entonces, me parece que algo estamos haciendo mal, en algo estamos fallando. ¿Y por qué digo en algo estamos? No lo hablo como general. Porque, a ver, los políticos no salen de un repollo. Los políticos los votamos nosotros y son parte de nuestra sociedad. Como digo siempre, es factible que muchos de ustedes, que han pasado por mi aula, de ahora hace 15 años atrás, puedan llegar a ocupar un cargo público. A ver, sin ir más lejos, el actual intendente de nuestra ciudad pasó por nuestras aulas, con lo cual no tiene nada de malo, todo lo contrario. Pero yo sé que el poder en sí corrompe, que el poder es un elemento que a uno lo lleva a esa ansiedad de sentirse por encima del resto. Pero es importante en ese análisis también que cada uno de ustedes que tenga la posibilidad de estar en política, de meterse, piense estas cosas, que no se olvide. Hoy por hoy, y cuando hablo de política hablo en todos los niveles, no solamente a nivel municipal, nacional, provincial, sino la política se ejerce también hasta dentro de una mutual, dentro de una agrupación, dentro de todos lados. Tenemos que ser una nueva Argentina, tenemos que ser un nuevo tipo de dirigencia, no preocuparnos por los intereses propios de cada uno de nosotros, a ver cómo nos salvamos, y muchas veces utilizando la política para ello, sino pensar un poquito más, no digo todo, un poquito más en las necesidades de nuestro país. Basta de recorrer los barrios, ver la necesidad de decir, ah, mirá, pobre gente, qué mal que están, pero sin embargo olvidarnos de lo que verdaderamente hace falta,
para esa gente, y mimetizarse un poco con eso. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Y mostrarme qué es lo que pudiste hacer, y no decir, yo no puedo hacer nada. Por eso yo creo que en ese sentido, a nivel mundial, esa burocracia política tiene que ir desapareciendo, modificarse por una política más de servicio, donde el político sea un servidor público verdaderamente, sepa que no está para aferrarse al poder, sino que es para hacer una transición. No es fácil, lo entiendo, porque también les pasa, sobre todo en nuestro país, que terminan con su mandato y se tienen que ir a su casa, volver a empezar de cero. Bueno, habrá que pensar la forma también de que aquel que dejó 4 años y se brindó políticamente y lo hizo en serio, tomo el ejemplo, me viene a la cabeza ahora de, hay gente que lo ha hecho, de Ilia, por ejemplo, donde no tenía ni un sac para ponerse cuando termina su gobierno, eh, su vicepresidente Gómez, que también, obviamente, terminaron lustrando zapatos. O sea, tanta gente que, está bien, usted viene en otra época, perfecto, en otra época, pero busquemos soluciones entonces. A ver, eh, que no permitan que se aferren al cargo por el miedo de decir me quedo en Pampa y la Vía cuando me vuelva a la actividad privada, y que tampoco nos obliga a nosotros de este lado a decir son siempre los mismos, que se vayan todos, pues ya estamos hartos de verles siempre todos la misma cara, no hay renovación, eh, y que aquellos que se quieren meter lo vean como una forma de salvarse económicamente metiéndose en política para hacer negocios. Eso es algo que tenemos que pensar y diseñar, tal vez mirando a otros países, porque no tiene nada de malo, ¿no? Cómo han hecho ellos para que aquellos que fueron servidores públicos correctamente puedan tener algún refugio el día de mañana cuando vuelvan a la actividad privada, sean reconocidos, pero que eso no implique una actividad tan grande dentro de la actividad pública, valga la redundancia, que termine siendo más importante que la actividad privada, donde todo esté volcado a lo público y poco a lo privado. Yo siempre hago referencia a la inversa, que en nuestra facultad ustedes salen especializados fundamentalmente, porque obviamente está dado de esa manera el programa, en derecho privado. Es lo que se le da más injerencia, ¿no? Está bien que así sea, pero a nuestra materia, derecho político, derecho constitucional, en ese momento se le da más bola. Hoy yo lo noto incluso con colegas que por ahí me llaman para consultarme temas y demás, que para mí eran elementales y obvios, como la interposición de un amparo, de un habeas corpus y demás, que bueno, obviamente el temor a hacerlo, porque no están acostumbrados, porque tuvieron que contestar demanda, o contestar demanda de daño y perjuicio, o demanda de cobro de precios, pero estos elementos les faltan. Y siempre dije lo mismo, ¿no? Qué lástima no enfocar un poquito más al derecho público, de darle a lo mejor un poquito más de trascendencia, sobre todo en materias como la nuestra, derecho constitucional, derecho administrativo, sobre todo porque nos educan también para, si tengo que criticar contra el Estado, saber cómo hacerlo, y por otro lado, entender también cómo la actividad pública, y por qué digo lo de la actividad privada también, porque no estoy diciéndolo por un capricho de lo que genera los recursos en la actividad privada. El Estado por sí mismo ha demostrado que no puede generar recursos por más que estatice las empresas, porque lo que hace es generar cargos públicos para dárselo a aquel que en definitiva fue el que trabajó en la campaña con fulanito, con menganito, y bueno, te mandan a trabajar a la EPE, te mandan a trabajar a Aguas, y bueno, formate ahí, fíjate qué es lo que podés hacer, y bueno, seguimos generando un elefante para quedar bien, y lo único que puedo hacer es darle a alguien un trabajo fijo, con la estabilidad del empleado público, y decir, bueno, es más fácil esto. Entonces, también para hacer esa crítica, hay que conocer cómo está conformado el Estado. Y conocer eso implica saber defender la actividad privada, saber defender lo que se hace bien en el Estado, y saber ejercer nuestros derechos como ciudadanos frente a quienes nos están administrando en ese momento. Por eso son elementos que son importantes entenderlos, como van a ser lo que vamos a ver después, la función jurisdiccional, la función legislativa y la función ejecutiva, fundamentalmente,
para poder entender estos manejos. Pero, como ven, en nuestra materia, el tema del poder está vinculado con muchas cosas, con ese ejercicio del poder. Hacemos un comparativo con lo que son las formas de gobierno en otros países, vemos cómo se ejerce el poder a través de los distintos órganos, como lo vemos a través de la función legislativa, ejecutiva y jurisdiccional, y todo eso como está vinculado con el federalismo también, que lo vamos a mencionar, y con un derecho supranacional, como va a ser el derecho comunitario europeo. Y a eso le vamos a sumar un punto más, que es la estructura que se conforma en los países totalitarios. Cómo se ejerce el poder a través de un sistema en el cual todo el poder está concentrado en quien gobierna, que no necesariamente, como ocurre en los sistemas comunistas, tenga un cargo dentro de la estructura orgánica del poder que se ha conformado, ya que, me refiero al cargo de los partidos comunistas, quien verdaderamente gobierna es el secretario general del Partido Comunista, o sea, el jefe del Partido Comunista. Ese es el que verdaderamente ejerce el poder. Que eso es lo que nos vamos a referir en la próxima clase. Pero es importante entender todo esto, esta vinculación del poder con el ejercicio en todas estas distintas vías que hemos mencionado y cómo es un comparado también de eso, porque nos da una riqueza intelectual en el manejo de estos sistemas y cómo el deber ser, en nuestro caso, dentro de lo que es nuestro sistema presidencialista, a veces, sin necesidad de ir a lo tópico, mirando alrededor, en otros países, nos permite reconocer que a lo mejor se podrían hacer cosas de una manera mejor. Porque uno muchas veces escucha, está bien, ustedes critican al gobierno, dicen esto, que esto se tendría que hacer de tal o cual manera, pero no proponen nada. Bueno, a ver, ¿qué uno puede proponer también de este lado? Y no propuestas vacías, sino propuestas que se han generado en otras partes del mundo. Cómo se gobierna en otras partes del mundo y cómo uno puede aprender de eso y cómo uno puede llegar a aplicarlo. A lo mejor sirve y a lo mejor no. ¿Por qué? Porque nuestra idiosincrasia es distinta, porque tenemos particularidades y a lo mejor no es exactamente igual. Pero bueno, de alguna manera hay que buscarle un vínculo a eso para poder entenderlo y aplicarlo en el caso concreto, como sería en el caso nuestro de Argentina. Con esto, bueno, ahí dimos todo los pantallazos. Tenemos, dentro de Europa vimos las formas de Estado recién, entendiendo que solamente hay dos estados federales, aunque, como el caso de Alemania y Suiza, ¿no? Aunque tenemos, por más que en la mayoría de los casos es un sistema unitario descentralizado, casos como España, Francia, Holanda y otros países más tienen esa división en regiones, y sobre todo el caso de España, que es más fuerte, reconocido constitucionalmente, que le dan un sesgo de autonomía regional muy similar a lo que sería un sistema federal, casi como nuestras provincias. Por otro lado, vimos también la forma de gobierno, vimos que es un sistema de colaboración de poderes, donde se le han ido sustrayendo facultades al monarca en favor de los otros órganos, como en el caso en inglés, esa sustracción fue paulatina, en favor de los otros dos poderes que co-gobernaban en su momento con el monarca, que eran el clero y la nobleza, para recién pasar a partir de 1711 con el Parlamento a lo que sería la Cámara de los Comunes como la más poderosa. Mientras que en Francia se produce esa ruptura, donde no tenemos, porque justamente gobernaban el clero, la nobleza y el rey en forma conjunta, y se va a producir la revolución por parte de lo que sería similar a lo que es los comunes, que es los plebeyos dentro de Francia, la burguesía propiamente dicha, se rebela contra el poder tirano del monarca y de los señores feudales que todavía vivían ahí, que eran la nobleza y el clero, aunque van a pasar con un impasse del gobierno por parte de Napoleón, el Imperio Romano, el Imperio Napoleónico. Después van a volver de nuevo a las repúblicas, ya directamente con un sistema también similar, bastante similar, aunque sin una figura del monarca, como ocurre en otros países como Italia, con un sistema
digamos, a una república parlamentaria, con la modificación que va a tener Francia específicamente a partir de 1957, con esa constitución que lo va a tender a hacer casi un sistema presidencialista. Bueno, ahí tenemos un pantallazo de todo lo que estuvimos viendo ahora. En la clase que viene, como les dije, espero tener un poco mejor la voz, y vamos a ver el autoritarismo y el totalitarismo, para después pasar, sí, a ver ya la institucionalización del poder, con esa separación de poderes que tenemos en nuestro régimen, y cómo es la función legislativa y jurisdiccional. Así que bueno, chicos, por hoy los dejo. No les lleno más la cabeza con cosas. Vayan a almorzar a aquellos que no almorzaron y a estudiar el resto. Así que saludos, buena semana, nos estamos viendo. Chao, profe, nos Chao, vemos. gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.